Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a la Cueva de Pícaro. Hoy vamos a continuar hablando de historia antigua, tercer programa, o tercer capítulo, tercer episodio, como lo queramos llamar, dedicado a la historia antigua, y hoy vamos a continuar con las culturas de las que estuvimos hablando en el capítulo anterior, con Creta, Mesopotamia y con Egipto. ¿Vale? Para poder avanzar con ellas y ponernos en paralelo con ya por fin con China y con la India, que las tenemos un poco paradas porque, bueno, pues sus culturas avanzamos más en el primer día de lo que avanzamos con las que os comento, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos, insisto, en Creta, Mesopotamia y Egipto, y no me enrollo mucho más, y empezamos con Creta. Adelante. Bueno, Creta. Habíamos hablado en el episodio anterior del nacimiento de la cultura minoica y de por qué se llamaba así, de cómo se había dado el nombre de Minos, el rey mítico de Creta, que recordaréis que había construido el laberinto para encerrar dentro al Minotauro, ¿vale? Que es una criatura bestial mítica, mitad hombre y mitad toro, ¿vale? Y que comía carne y que, bueno, que todo esto que ya sabéis, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de 2100 y entre 2100 aproximadamente y 1675 a.C., comienza a darse en Creta la época que se viene a llamar protopalacial, ¿vale? ¿Por qué se llama protopalacial? Bueno, pues Creta va a sufrir un crecimiento cultural muy rápido. Y en estos momentos, normalmente cuando hablamos de cultural, también hablamos de económico. ¿Vale? Van a detectarse muchas transacciones con Anatolia y a través de ellos con la actual Turquía y con el próximo Oriente. ¿Vale? ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues va a influir mucho en la cultura cretense y al mismo tiempo la propia evolución interna de Creta va a permitir el nacimiento de estos complejos llamados palacios, y de ahí el nombre de cultura, bueno, de momento de civilización protopalacial, ¿vale? De minoico, ya que van a aparecer los primeros palacios. Em, ¿Qué tenemos? ¿Por qué se relaciona tanto Creta con el exterior? Bueno, lo vimos en el programa anterior. Creo que comentamos que en Creta no hay estaño, no tiene yacimientos naturales de estaño, y el estaño en este momento era imprescindible para poder forjar bronce, ¿vale? Ya que el bronce es una mezcla entre cobre y estaño, ¿vale? El estaño se importaba de Próximo Oriente de Anatolia, y con ello, bueno, pues llegaron ideas, conceptos, estructuras, y una de estas estructuras van a ser estos palacios, ¿vale? No tenemos que entender los palacios como con el concepto que tenemos hoy un poco de grandes viviendas, ¿no? Sino con el concepto de los palacios que viene del Próximo Oriente, de los palacios orientales, de las ciudades de las que ya hemos hablado, de Lagash, de Ur, de estas ciudades sumerias que hemos comentado, y en las que los palacios son los grandes centros de organización de toda sociedad civil, ¿vale? Y militar pues de las ciudades a las que corresponden. En Creta van a aparecer varios palacios. Vamos a encontrar varios palacios. Agiatríada, Festos, o el más importante de todos es Nosos, ¿vale? El Palacio de Nosos, que tiene muestras de habitabilidad durante siglos, y que además va a dar nombre a la propia cultura. Recordad, bueno, cuando aparece el Palacio de Nosos se considera tan grande, o sea, la zona y tan laberíntico, que se identifica con el laberinto del Minotauro, ¿vale? Se cree que lo que se ha descubierto es el laberinto del mítico Minotauro, y de ahí el dar el nombre a la civilización de minoica, ya que, bueno, pues era el palacio del rey Minos. Estos palacios van a tener pues van a tener funciones muy variadas, ¿vale? Insisto, no nos quedemos con que el palacio es donde vive el rey, no. El palacio es el centro de la sociedad civil y de la economía, ¿vale? Allí se van a servir de almacenes, van a servir de archivos, van a guardarse los documentos importantes,
judiciales, religiosos, económicos. Insisto, he comentado ya anteriormente, no pensemos en que la mayoría de los documentos que nos encontramos son historias, novelas o documentos muy entretenidos que nos hablan de cómo era la vida en el momento, diarios. No, la mayoría de los documentos que han llegado hasta nosotros eran los que se hacían para durar. ¿Y cuáles eran los que se hacían para durar? Pues normalmente los documentos de carácter comercial o económico. Y estados de impuestos, de cuánto se ha recaudado o cuánto se tiene que recaudar. E inventarios de, bueno, pues tenemos 70 fanegas de trigo, 50 toneles de aceite, 75 de vino, etcétera, ¿vale? O sea, el trasfondo de lo que se va encontrando no suele ser muy entretenido. Estos textos son, al final no dejan de ser lo que digo, listados. Bueno, importante, y esto va a tenor de todo de esto que estábamos diciendo. En estos momentos, en Creta va a haber un cambio lingüístico. Un cambio lingüístico importante. No sabemos por qué, como la mayoría de las cosas que pasan en Creta. ¿Vale? No sabemos por qué, porque no hemos descifrado aún los documentos que teníamos de momento. ¿Vale? En el episodio anterior hablamos de que Creta tenía un lenguaje que se expresaba por escrito a través de caracteres jeroglíficos, ¿vale? Quizá derivados de Egipto. Pero en este momento, en el periodo protopalacial, se va a pasar al llamado lineal A, ¿vale? Y a diferencia del futuro lineal B que veremos en su momento, a día de hoy todavía desconocemos la mayor parte de lo que significa lineal A, ¿vale? De lo que hemos encontrado en lineal A, no sabemos qué es lo que dice. Además, se da la circunstancia de que sí que lo que tenemos normalmente es barro cocido de arcilla, son tablas de arcilla, que son lo que deja resto a largo plazo. Sí que se han identificado, por ejemplo, caracteres procedentes del lineal, bueno, procedentes no, antecedentes del futuro lineal B, caracteres numéricos, por ejemplo, que luego en el lineal B significaron lo mismo, pero sí que los expertos en estos, los paleógrafos que trabajan este tipo de cosas, se han dado cuenta de que el lineal A no es un idioma hecho para escribir en tablillas, ¿vale? Que es bastante complicado escribirlo, que debió ser bastante complicado escribirlo en tablillas, por lo tanto parece ser que era un idioma que estaba más pensado para dejarlo plasmado en pergaminos o papiros, que son orgánicos y que por lo tanto no se conservan también en el tiempo como la arcilla cocida. No sé si en algún momento lo contaré más adelante o si no os lo dejo ya. Una de las grandes bibliotecas del mundo antiguo que nos ha llegado es la de una ciudad mesopotámica llamada Nínive. Y como curiosidad os diré que nos ha llegado precisamente por un desastre, porque se quemó. Y entonces las tablillas de arcilla se cocieron, con lo cual han quedado, pues eso, para la posteridad, y es lo que hemos podido encontrar. O sea, se encontró, es una de las grandes bibliotecas del mundo antiguo, que hemos conservado a través de este incendio que pues, hizo que el barro fresco que se utilizaba para hacer tablillas se cociera y perdurara. ¿Vale? Eh, ¿En qué más va a avanzar Creta en este momento? A nivel marítimo. Creta se va a convertir en una gran potencia en el Mediterráneo Oriental. ¿Vale? Recordad que también comentamos en la semana pasada que en aquellos momentos Creta debía tener unos bosques, una población forestal bastante más densa de lo que es ahora. La Creta deforestada que tenemos a día de hoy es hija de los venecianos, de cuando los venecianos talaban bosques enteros para construir barcos, y que entonces debía haber cursos navegables en la isla. Bueno, pues además de esos cursos internos navegables, Creta comienza a extenderse de forma marítima, ¿vale? Pensad en que a diferencia del día de hoy, donde hay grandes rutas internacionales, intercontinentales e incluso de navegación, en aquel momento la mayoría de navegación que se hace es de cabotaje. En aquel momento y hasta muchísimo después, ¿eh? No será hasta prácticamente los finales de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna cuando se empiecen a hacer estos grandes viajes transoceánicos, pero vamos, no transoceánicos, es que ya cruzar el Mediterráneo
era una pesadilla. Se iba haciendo en pequeñas escalas, ¿vale? Siguiendo la costa. Y Creta se convierte en una potencia de este comercio de cabotaje, ¿vale? De pequeños viajes marítimos. Pero bueno, eh, tenemos pues eso, la civilización minoica va a seguir avanzando en el tiempo. La semana que viene probablemente hagamos pausa en los cretenses porque va a llegar este protopalacial hasta el 1675 y Mesopotamia, insisto, sin grandes cambios, no porque no os hubiera, que seguro que os sabía, que seguro que pasaban cosas, pero como no nos ha llegado y no entendemos ahí ni allá, si nos quieren contar algo, pues no lo sabemos. No hemos descubierto qué pasaba en esta época, si había reyes, si no sabía, si se enfrentaban entre ellos, si se invadían, si se daban de hostias con alguien. No tenemos a lo mejor tienen la mejor historia del mundo. Ocurrió en Creta en esos momentos, pero no lo sabemos. Así que nada, dejamos Creta de lado y nos vamos a Mesopotamia. En Mesopotamia te habíamos dejado en las cosas calentitas. ¿Vale? Recordar que habían venido los gutis. No, estos no, los gutis históricos, los gutis bárbaros. Vale, no, sigue sin ser este. Los gutis de los Montes Zagros. ¿Vale? Nos pues eso, un pueblo nómada que había descendido de las montañas y había acabado con el imperio acadio, destruyendo su capital, Agadé, hasta el punto de que a día de hoy seguimos sin saber dónde está. ¿Vale? No dejaron ni las piedras. Bueno, pues los gutis estuvieron un tiempo allí de guays, controlando el tema y rehaciendo las ciudades sumerias. Habíamos la semana pasada ya de que en muchas de ellas lo que hicieron fue mantener a funcionarios y altos cargos, pero con ellos como líderes. Pero bueno, poco a poco las ciudades sumerias van a ir recuperando su independencia. La primera de ellas, y la más importante, la primera en comenzar un renacimiento propio, va a ser la ciudad de Lagash, ¿vale? Cuyo rey más famoso va a ser Gudea, que aparecerá por aquí una estatua suya en cualquier momento, ¿vale? Gudea debió ser un tipo curioso, ¿vale? El rey Gudea. Primero porque tenemos muchas estatuas suyas y nos ha dejado, como esta que habéis visto, y nos ha dejado uno de los temas históricos, uno de los temas artísticos más reiterativos de esta época, ¿vale? Nos ha permitido ver cómo era la escultura del periodo sumerio y además, bueno, pues todas en diorita y todas se presentan como casi un monje. La apariencia que tiene Gudea en las estatuas es ya de un hombre de fe, pues eso, un rey humilde, no lleva ropas lujosas y tiene una pinta pues casi sacerdotal, ¿no? Y Gudea va a ser un rey muy importante para Lagash porque aunque en algunos momentos va a enviar misiones militares por ejemplo, hacia Elam, que está en el actual Irán, ¿vale? Gudea se va a centrar sobre todo en organizar todo el cacao que había en Mesopotamia en este momento. Va a organizar, va a poner los asuntos de Lagash en orden. Va a construir templos y palacios, ¿vale? Es la época de los primeros zigurats, ¿vale? Estos templos que recuerdan a pirámides pero escalonadas, ¿vale? Y van a empezar a construirse en este momento, en los tiempos de Gudea y de renacimiento sumerio, que es como se va a llamar a esta época en general, ¿vale? Pero además no va a construir estos templos, palacios, zigurats solo en el Agash, sino que lo va a hacer en otras ciudades del entorno. Va a construirlos en Ur, en Uruk, en Nippur, lo que indica que va a tener pues la influencia y el poder que tiene el Agash en ese momento en concreto. Todo esto, todo el avance sumerio va a ir en detrimento del poder de los gutis, ¿vale? Y de hecho, bueno, después de Gudea, el poder de Lagash va a ir decayendo poco a poco, pero no va a volver a manos de los gutis, sino que va a pasar a otra ciudad también mesopotámica y también sumeria, Uruk, ¿vale? Y Uruk, su rey, el rey Utu-Gegal, va a ser el que va a vencer en batalla al líder de los gutis, a un caudillo que se llamaba Tiricán, ¿vale? Le tomó prisionero y expulsó a los gutis de Mesopotamia,
¿vale? Lo que permitió que Uruk se convirtiera en la ciudad más importante y preponderante de la región. ¿Vale? Esto no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué no va a durar mucho tiempo? Porque a la muerte de Utu-Jegal, pues su hermano, se cree que es su hermano, el rey Urnamu, se va a llevar la capitalidad de Uruk a Ur. ¿Vale? ¿Por qué? No lo sabemos. Pues hay quien piensa que, es que probablemente Urnamu fuera ya rey o hubiera sido gobernador de esta ciudad, de Ur, y hubiera establecido allí su dominio, estuviera más cómodo, lo que sea. El caso es que se lleva la capitalidad, por decirlo de alguna forma, desde Uruk a Ur, y va a establecer allí la que va a ser la dinastía más famosa de todo el Renacimiento sumerio, la llamada Tercera Dinastía de Ur. ¿Vale? Eh, que se van a dedicar a dos cosas básicamente. Asentar y formalizar cada vez más su poder en Sumeria, dentro de la zona de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y además va a establecer numerosas guerras. Van a empezar una política belicosa, pues además en diferentes puntos. En el norte con Elam, ¿vale? Irán. En los montes Zagros, que es de donde venían en antaño los gutis, que ya no están, pero van a ser reemplazados por pueblos similares. Y un frente nuevo que va a ser con los amorreos. Los amorreos es una forma de referirse a diferentes pueblos que vienen de Arabia, ¿vale? Y que van a comenzar en esta época a desplazarse desde Arabia hacia el actual Irak, estableciéndose y formándose en ciudades pues, organizando poblaciones en el antiguo dominio de los acadios, ¿vale? En Agadé, bueno, Agadé no lo sabemos, insisto que no sabemos dónde está, pero en el entorno acadio, vamos a decirlo así. Hubo intentos de negociación, hubo uno de los reyes, por ejemplo, que conocemos, Sulgi, que envió a su hija a casarse con un rey de Elam, ¿vale? Con un líder elamita, pero no funcionó. Y finalmente, cerca del año 2000 antes de Cristo, evidentemente, las fronteras de Sumeria se vieron desbordadas, ¿vale? Los amorreos fueron los primeros que traspasaron estas fronteras definidas por los reyes de Ur, y se cargaron bastantes cosechas a la que entraron en Mesopotamia, en Sumeria. Se cargaron las cosechas, provocaron fuertes hambrunas, hubo varias rebeliones, caos, pues eso, saqueos. ¿Qué os voy a contar? Que no sepáis ya. Y bueno, pues el rey del momento, el rey sumerio, el rey de Ur, Ibisin, intentó mantener por lo menos el control de la zona central de Sumeria, cediendo de la parte exterior, de la parte que más problemas tenía, las fronteras, a uno de sus funcionarios, al gobernador de la ciudad de Mari, que se llamaba Ishbierra, ¿vale? Y es que había una ciudad en Sumeria que se llamaba Mari, ¿vale? Que aquí en España nos hace mucha gracia. Pero bueno, pues ahí estaba. Mari. Y su gobernador, Ishbierra, se convirtió en uno de los grandes poderes de Sumeria, y lo primero que hizo fue traicionar al rey, renegó de Ibisin y fundó su propia dinastía en la ciudad de Isin, ¿vale? Donde estaba establecido. Cuando todo esto estaba en marcha, con la traición de Isbinerra, los amorreos dando hostias por doquier, pues llegaron los elamitas y derrotaron a los sumerios, ¿vale? Y finalmente los nómadas de los montes Zagros destruyeron la propia Ur, acabando con la ciudad y con el renacimiento sumerio. Este va a ser el fin de Sumeria, ¿vale? Porque además van a ser reemplazados. ¿Van a aparecer por quién? Bueno, reemplazados por quién. Pues por estos amorreos procedentes de Arabia. Serán ellos quienes se hagan con el control, con el dominio de esta región en esta zona. De esta región en esta zona, no. De esta región o zona en este tiempo, ¿vale? Pues eso, entre el año 2000 antes de Cristo y en 1700 aproximadamente, van a estar ahí las grandes dinastías amorreas o amorritas, ¿vale? Que van a centrarse en ciudades como Isin, que terminará arrebatando a la dinastía fundada por el traidor Isbinerra, ¿vale? Pues la ciudad de Isin, la ciudad de Larsa, o la que será más importante de todas estas ciudades y de la que hablaremos en algún momento de las próximas grabaciones, de los próximos capítulos, que será Babilonia, ¿vale? Babilonia ya está, ya hablamos de ella la semana pasada.
pasa a ser capital de, de una de las dinastías o dominio de una de las dinastías amorreas que surgen en este momento. Y volveremos a hablar de ella cuando volvemos a hablar de Mesopotamia y del rey Hammurabi. ¿Vale? Pero bueno, vamos a dejar Mesopotamia de momento con estas dinastías amorreas hasta que llegue el momento de engancharnos de nuevo con la aparición de Hammurabi y nos vamos con... Vale, Egipto. Recordad, final del primer imperio. Del imperio antiguo, perdón, ¿cómo se llamaba? Reina Nitocris, no sabemos si existe o no existe del todo. Si existe, se lo montó muy bien, porque la tía, bueno, pues eso, nos montó Indiana Jones, lo que os conté. Reunió a los asesinos de su esposo y les ahogó con el agua del Nilo, y luego se saltó al fuego y dejó Egipto hecho un asquito y en completa decadencia. No sabemos si la reina Nitocris existe, pero lo que es cierto es que al final de la sexta dinastía, lo que va a haber en Egipto es caos. Caos. Caos por todas partes. De hecho, las dinastías van a aparecer y desaparecer así. Pa, 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 pa. Además, van a simultanearse. Hasta este momento hemos visto que han estado muy organizaditas, ¿verdad? Primera dinastía, segunda dinastía, tercera dinastía. Bien. A partir de la séptima no va a ocurrir así. La séptima va a gobernar, la octava va a aparecer en otra parte de Egipto, va a ser reemplazada por la novena. Bueno, esto me lo estoy inventando en el momento, ahora entramos en materia y lo detallo. Pero que todo este sentido global que tenía Egipto pues desde que se había unificado ya todo el Bajo Egipto con la primera y segunda dinastía, desaparece y empiezan ya no por Alto y Bajo Egipto, sino directamente por ciudades, por nomos, por entornos. Va a haber una dinastía en Tebas y otra dinastía en Heraklópolis. ¿Vale? Yo qué sé. El caos más absoluto. Y encima todas en guerra. Todas en guerra las unas con las otras y entre ellos mismos. ¿Vale? Pues sus golpes de estado, sus faraones asesinados, faraones que no mandan en ningún sitio. Va toda esta época, todo este momento. Se va a llamar ese primer periodo intermedio de la historia de Egipto, que va a ser el intermedio entre el imperio antiguo y imperio medio. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Pues por muchas cosas, seguramente. Yo para mí creo que tiene parte importante precisamente todo el poder que se había utilizado durante la sexta dinastía en, en la construcción de elementos funerarios, de pirámides y demás, ¿vale? El agotamiento que debió suponer para la economía vital egipcia construir algo como las pirámides de Giza debió, bueno, pues además de hecho lo sabemos, lo hemos visto, ¿no? Que la pirámide de Keops es enorme, la de Kefren un poco más pequeña, y la de Miquelinos, que es la tercera más grande, ya es mucho, mucho más pequeña. ¿Vale? Ya no cuenta ni con los recursos económicos, probablemente ni humanos, para continuar para seguir con esas grandes construcciones. Que por cierto, además, demostraron que eran inútiles. Son muy espectaculares, pero su función, que era de custodiar los restos de los faraones que habían muerto, se demostraron que eran inútiles porque o sea, no era fácil esconder una pirámide. Todo el mundo sabía dónde estaba. Y al final el objetivo de los egipcios al construirse estas tumbas, con su concepción de más allá que tenían, no era decir dónde estamos, sino construir fortalezas donde pudieran reposar sus restos para el más allá y no les robaran las cosas que llevaban, porque todos los ajuares funerarios egipcios, el concepto es que están allí para ser utilizados, es decir, los muertos van a utilizar sus cubiertos, sus joyas, sus esclavos que también se enterraban allí, etcétera, etcétera. Pues esa seguridad no van a tener con las pirámides, ¿vale? Y eso, de hecho, cuando se encontraron las pirámides, habían sido saqueadas ya. Cuando se encontraron, no, perdonadme, en nuestra época las pirámides ya habían sido, bueno, las pirámides habían sido saqueadas en época ya de los egipcios, ¿vale? Cuando, poco de hacerse, vamos a decirlo así, ¿vale? Con lo cual se demostró que eran inútiles, que no servían para custodiar los restos de los faraones, pero bueno, aún así, todo esto y toda pues la decadencia que arrancó a partir de esa construcción fue llevando a levantamientos, a desórdenes sociales y a caos.
en todo Egipto. Vamos a ver, por ejemplo, la séptima dinastía aparece en el año 2181. Y no sabemos si existió siquiera de verdad, porque de las diferentes fuentes de las que tomamos los faraones, las listas de Manetón, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues la séptima dinastía solo aparece en una de ellas, ¿vale? Que es en la lista de Abidos. Y existiera o no existiera, lo que es cierto es que fue una dinastía circunscrita a una sola población, a Memphis, ¿vale? Que había sido capital del imperio antiguo, recordemos. Bueno, pues Memphis va a ser el lugar de eclosión de la séptima dinastía, pero es que la séptima dinastía va a durar 7 años, ¿vale? Solo 7 años después de la séptima dinastía aparecerá la octava, también en Memphis, ¿vale? También con su poder limitado a la ciudad y los alrededores. Y en esta época sí que tenemos un texto, un documento escrito, que se llama una especie de canto poético llamado Los Lamentos de Ipur, que nos van a hablar de cómo era la situación. Pues reyes sin poder, invasiones en el delta, desórdenes, archivos destruidos. No sabemos quiénes, no tenemos muy claro quiénes eran esos invasores. A mí, por ejemplo, se me ocurre que quizá con los cretenses en plena expansión marítima, pues decidieran pasarse un rato por el delta del Nilo, que es un buen sitio de que ir a saquear, si sabes que ahí abajo hay la riqueza que tenía en ese momento Egipto. Pero no es algo históricamente demostrado, ¿eh? Esto es un tuf mío. ¿Vale? Una idea. ¿Vale? Pero bueno, lo interesante de todo esto es que ya no sabía, como os digo, de desórdenes, de archivos destruidos, de templos saqueados, de tumbas saqueadas, de algo que para los egipcios sabía de cómo el pueblo se alza contra los templos, ¿no? O de ateísmo, que es lo peor. Vale, bueno, pues todo esto ocurre durante el gobierno de la octava dinastía, ni más ni menos que en Memphis, que es la antigua capital, insisto, del Imperio Antiguo, que había sido la ciudad más importante de Egipto hasta la muerte de la reina Nitocris, ¿vale? Más o menos al mismo tiempo que aparece esta octava dinastía, en el año 2150 y hasta el 2100 va a aparecer la novena dinastía. Y aparece al mismo tiempo porque aparece en otro sitio, ¿vale? Van a aparecer en la ciudad de Heracleópolis, ¿vale? Y la dinastía va a estar fundada por un tal Actoes, que llegaría a convertirse en faraón de Heracleópolis, primer faraón de la novena dinastía, con el nombre de Geti I. Y este Actoes se supone que era un nomarca de la zona que parecía ser un cabrón con pintas, ¿vale? Que era más malo que la tiña y que se volvió contra los reyes de Memphis, que esto pues debía ser algo, no, tampoco era, no era malo por eso, ¿eh? Sino porque era un tirano y un mandamás y una persona cruel y malvada, y que los dioses mandaron un cocodrilo para que se lo comiera, ¿vale? Parece ser que este Geti, que el primer faraón de la novena dinastía, Geti I, murió devorado por un cocodrilo. La décima dinastía pues va a aparecer también en Heracleópolis, en el mismo sitio, va a reemplazar a la anterior, hacia el 2100, y tuvieron el mismo poder exactamente que Dinastía 9, ninguno, ¿vale? ¿Cuándo va a aparecer el orden? ¿Cuándo se va a poner orden en todo esto? Pues a partir más o menos del año 2150, entre 2150 y 1990, con la dinastía 11, con la undécima dinastía de Egipto, este desparrame va a empezar a organizarse. Va a haber un nomarca de una tercera ciudad, que no va a ser Heracleópolis ni Memphis, va a ser Tebas, la Tebas egipcia. Recordemos que habrá otra Tebas bastante importante, de la que veremos cuando empecemos a hablar de Grecia, ¿vale? Bueno, pues el nomarca de Tebas, Intef, decide establecer su propio dominio en la ciudad, ¿vale? Independientemente tanto de las dinastías de Memphis como de Heracleópolis, ¿vale? Y va a utilizar la plataforma que da Tebas, la ciudad de Tebas, para empezar a alzarse en un gobierno cuyo sucesor, Mentuhotep I, va a ser considerado primer faraón de esta decimoprimera dinastía, ¿vale? Aún así, van a pasar algunos años y será con el gobierno del faraón Intef II cuando la decimoprimera dinastía abandone su dominio de Tebas, ¿vale? ¿Y para qué va a hacerlo?
para dirigirse al norte y luchar, ¿vale? Es decir, siguen un proceso, la decimoprimera dinastía va a seguir un proceso lógico, que es, aparece un líder, este líder, este líder y sus sucesores asientan su dominio sobre la zona que conocen, en este caso Tebas, se asientan en un lugar, Tebas, y a partir de ahí, una vez que han conseguido dominar Tebas, es cuando empiezan a intentar conquistar el resto de Egipto. Y en este caso no se va a quedar en un intento, ¿vale? Van a comenzar a luchar, este propio Intef II va a empezar a luchar con los reyes de la décima dinastía, los reyes de la Aqueópolis, ¿vale? Hasta que finalmente les derrotaron, ¿vale? Y un nuevo faraón, Mentuhotep II, va a ser el primero que vuelva a gobernar sobre un Egipto unificado. Y con Mentuhotep II va a comenzar lo que conocemos como Imperio Medio, ¿vale? Que es un nuevo Egipto unido bajo una sola dinastía, bajo un solo gobernador, que es este Mentuhotep II, ¿vale? Lo primero que va a hacer Mentuhotep II después de asentar su gran poder y lo que van a continuar haciendo sus herederos, pues es lo típico, la siguiente continuación. Ya has gobernado, ya has dominado tu país, ¿vale? Ya tienes, empiezas por una zona, te expandes a un país, bueno, pues empieza el momento de las acciones militares en el exterior, ¿vale? Militares o no militares y comerciales también, ¿vale? Van a establecer, va a haber acciones militares contra Nubia, ¿vale? En el sur, justo al sur de Egipto, y el llamado país del Punt, ¿vale? Y van a empezarse nuevas relaciones comerciales con los fenicios, que ya hablaremos de ellos en breve, otro día, ¿vale? Finalmente, esta decimoprimera dinastía también va a tener un final, ¿vale? Un final, pues como el de todas estas que hemos viendo, que va a ser un poco turbio, ¿vale? Cuando en 1990 el visir espérate, que esto tiene que Amenemhat, es que te da. El visir Amenemhat va a dar un golpe de estado contra el rey Mentuhotep IV, ¿vale? Apartándole del gobierno y estableciendo una nueva dinastía, la decimosegunda dinastía, ¿vale? Dentro de este imperio medio. Y de esta decimosegunda dinastía hablaremos en el próximo programa, ¿vale? El programa parezco ya Iker Jiménez y todo. Bueno, parece que hoy nos ha ido tan largo, vamos a dejarlo aquí, no tiremos a más, ¿vale? La semana que viene, pues hablaremos de la China de Osang, hablaremos probablemente de esta decimosegunda dinastía y echaremos un ojo a la India védica, esto seguro. Igual nos estiramos más y llegamos empezamos a ver de Hammurabi, ¿vale? Pero bueno, esto será ya la semana que viene. Pues nada, recordad, si os ha gustado, nos dais al like, a la campanita, os suscribís si no estáis suscritos, nos decís a vuestros amigos lo majos que somos. Veniros los fines de semana a nuestros directos que hablamos de cine y nos está quedando bastante aparente y está bastante chulo, ¿vale? Y bueno, que cualquier cosa que queráis decirnos, pues nos ponéis una notita por aquí abajo y nosotros os contestamos encantados. Venga, seguimos adelante. Chao.